Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el contexto y el objetivo del famoso experimento de la prisión de Stanford, uno de los estudios más conocidos en la historia de la psicología social. Este experimento fue realizado en 1931 por el psicólogo Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Su intención era estudiar cómo las personas se comportaban cuando se les asignaba roles de poder o de sumisión dentro de un ambiente simulado de prisión. El contexto histórico es muy importante. En los años 70, Estados Unidos atravesaba un momento de gran tensión social, protestas, desconfianza y debates sobre la autoridad y la obediencia. Zimbardo quería entender cómo el entorno social y las estructuras de poder pueden influir en el comportamiento humano, incluso cuando las personas no tienen una personalidad violenta o autoritaria. Para esto, reclutó 24 estudiantes universitarios que fueron seleccionados por ser psicológicamente sanos. Al azar, la mitad de ellos fueron asignados como guardias y la otra mitad como prisioneros, dentro de una prisión simulada en el sótano del edificio de psicología de Stanford. El objetivo era observar cómo las personas asumían estos roles y qué tanto el contexto podía afectar su manera de actuar, sin necesidad de que existiera una verdadera cárcel ni una autoridad real. Zimbardo quería responder una pregunta clave. ¿El comportamiento violento o abusivo surge de personas malas o de situaciones que les hacen comportarse así? Aunque el experimento estaba planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado a los 6 días, debido al extremo deterioro emocional y las violencias psicológicas que se generó. Los guardias comenzaron a abusar de su poder y los prisioneros mostraron signos de estrés y sumisión, demostrando que el contexto social puede transformar la conducta humana de manera radical. En conclusión, el objetivo principal del experimento fue analizar cómo el poder, la autoridad y las normas sociales influyen en la conducta individual, revelando que incluso personas comunes pueden comportarse de manera cruel o sumisa dependiendo del rol que se les asigne. Este estudio cambió para siempre la forma en que entendemos la obediencia y la autoridad y la naturaleza del comportamiento humano. 3. De lo que yo voy a hablar el día de hoy es del experimento de la prisión de Stanford, realizado por Philip Zimbardo en 1971. Permite comprender varios conceptos fundamentales de la psicología social que explica por qué las personas cambiaron su conducta tan drásticamente dentro del contexto de la simulación. El primer concepto es la conformidad. Este se refiere a la tendencia de las personas a adaptar su comportamiento y sus actitudes para coincidir con las normas y expectativas de un grupo. Bueno, el experimento, tanto los guardias como los prisioneros actuaron de acuerdo con lo que creían que se esperaba de ellos. Los guardias se volvieron cada vez más. Otro concepto importante es la desindividualización. Esto ocurre cuando un individuo pierde su identidad, la persona al formar parte de un grupo sintiéndose anónimo y menos responsable de sus acciones. Los uniformes, los números en lugar de nombres y las gafas oscuras favorecieron esta pérdida de identidad. Así los guardias dejaron de ver que los prisioneros como personas reales y los prisioneros dejaron de verse como individuos con derechos. También está la obediencia a la autoridad, un fenómeno muy estudiado de la psicología social. Los participantes actúan siguiendo las normas del experimento y las instrucciones de Zimbardo, quien además de tener el papel de superintendente de la prisión, esto hizo que los guardias justificaran su abuso como parte de su deber, sin cuestionar la moralidad de sus acciones. Finalmente, el experimento demuestra el poder de los roles sociales y del entorno cuando una persona asume el rol como el guardia o el prisionero. Tiende a comportarse según lo que la sociedad asocia con ese papel. Esto evidencia que muchas veces el contexto puede influir más en el comportamiento humano que la persona individual. Un conjunto de conceptos también puede ser lo que muestran como las circulaciones y las normas sociales que pueden transformar el comportamiento de las personas comunes, llevándoles a actuar de maneras que jamás imaginarían fuera de ese entorno. ¿Hasta qué punto puede el poder cambiar la forma en la que actuamos? Durante el experimento de la prisión de Stanford, los participantes empezaron siendo solo simples estudiantes universitarios, pero en pocos días el ambiente controlado de una prisión simulada provocó efectos psicológicos profundos y reales, empezando con los estudiantes que interpretaron el papel de prisioneros. Empezaron a mostrar signos de estrés, ansiedad, depresión,
Ellos al principio sabían que era solo un experimento, pero pronto empezaron a sentirse realmente encarcelados, ya que los guardias les imponían castigos, los levantaban a la madrugada, los humillaban públicamente. Y esto, con el pasar de los días, empezó a generar una pérdida de identidad en los estudiantes, ya que no respondían a sus nombres, solo respondían al número que se les había asignado. Algunos de ellos lloraban, otros sufrían crisis nerviosas y varios de ellos pidieron abandonar el experimento. También, por otro lado, tenemos a los estudiantes que actuaban como guardias. Ellos también cambiaron. Con uniformes, gafas oscuras y el poder de dar órdenes, comenzaron a mostrar comportamientos autoritarios y abusivos, siendo así que castigaban a los prisioneros por cualquier motivo, los obligaban a hacer ejercicios o a limpiar los baños con las manos. Lo más alarmante fue que ellos empezaron a disfrutar el poder sin que nadie se los pidiera. Esto, con el paso de los días, tanto como los guardias como los prisioneros empezaron a olvidar que estaban participando en un experimento. La línea entre la realidad y la simulación se desvaneció. Los papeles sociales dominaron su comportamiento y demostraron que el contexto puede transformar la personalidad y los valores morales de cualquier persona o ser humano. También, el experimento de la prisión de Stanford reveló algo profundamente humano, que el poder, la autoridad y la presión social pueden cambiar nuestra conducta más de lo que nosotros nos imaginamos. En tan solo unos días, personas que eran totalmente normales se convirtieron en víctimas y otros en verdugos. Y esta lección sigue recordándonos que hoy lo frágil que puede ser la moral cuando las circunstancias nos ponen a prueba. Tema 4. Críticas éticas y controversión sobre el experimento de la prisión de Stanford. El experimento fue planeado para durar 2 semanas, pero tuvo que detenerse el 6.º día porque los efectos psicológicos en los participantes fueron más fuertes de lo esperado. Desde los primeros días, los guardias comenzaron a abusar de la autoridad y los prisioneros mostraron signos de estrés, ansiedad y depresión. Esto generó una gran discusión sobre la ética en la investigación psicológica. Una de las principales críticas fue la falta de consentimiento informado. Los participantes no fueron advertidos sobre el nivel de maltrato psicológico que podían experimentar. Pensaban que sería una simulación controlada, pero terminaron viviendo una situación que se sintió real y angustiante. Además, Philip Zimbardo, el psicólogo que dirigía el estudio, también participó como alcaide de la prisión. Al asumir ese papel, perdió su objetividad como investigador y no intervino a tiempo. Para detener los abusos, esto se considera una falla ética muy grave, porque su rol debió ser proteger a los participantes, no reforzar la dinámica de poder. Otra controversia es si el experimento puede considerarse válido científicamente. Algunos expertos piensan que los resultados estuvieron sesgados porque los guardias actuaron de cierta manera al sentir que eso era lo que el investigador esperaba de ellos. En otras palabras, su comportamiento pudo haber sido influenciado por las expectativas del estudio y no solo por la situación. Con el tiempo, el experimento fue duramente acusado y cuestionado, y muchos psicólogos lo usan hoy como ejemplo de lo que no se debe repetir en una investigación. A raíz de este caso se reforzaron las normas éticas internacionales, como la necesidad del consentimiento informado, protección emocional de los participantes y la obligación de detener cualquier experimento si hay riesgo para su bienestar. En conclusión, el experimento de la prisión de Stanford no solo reveló cómo el poder puede transformar el comportamiento humano, sino que también mostró los límites morales que deben respetarse en la ciencia. Gracias a este caso, la psicología moderna aprendió una gran lección sobre la importancia en la ética en toda la investigación con personas.
A partir de este experimento, la psicología cambió la forma de regular las investigaciones, exigiendo normas éticas mucho más estrictas. Se estableció la obligación de proteger el bienestar de los participantes, informarles sobre los riesgos y permitirles retirarse en cualquier momento. En otras palabras, el caso de Stanford se convirtió en un ejemplo de lo que no debía repetirse en investigaciones científicas. Además, este estudio fue una gran lección sobre cómo el poder y las instituciones pueden transformar la conducta humana. Personas comunes, al asumir roles de autoridad o sumisión, comenzaron a comportarse de maneras extremas. Esto mostró que ciertas condiciones, el entorno y el rol social pueden ser más determinantes que la personalidad misma. Este experimento también tuvo una fuerte influencia en el estudio de cárceles reales y del sistema de justicia. Sirvió para analizar cómo las estructuras autoritarias pueden fomentar el abuso y la deshumanización. Incluso inspiró reformas y nuevas investigaciones sobre la psicología del encarcelamiento, la violencia institucional y el trato hacia los prisioneros. Con el paso del tiempo se volvió muy reconocido este caso y ampliamente debatido. Ha sido recreado en documentales, películas y obras teatrales, además de ser analizado en miles de clases de psicología y sociología alrededor del mundo. Su historia sigue apareciendo en libros de textos, conferencias y debates sobre ética profesional. Hoy en día este experimento se utiliza como un material educativo esencial para reflexionar sobre los límites éticos de la ciencia y sobre cómo el contexto social, las normas y las autoridades pueden alterar el comportamiento humano. A través de este caso, los estudiantes y futuros investigadores aprenden la importancia de cuidar la dignidad, la seguridad y los derechos de las personas que participan en cualquier tipo de estudio. Además, su influencia trascendió en la psicología, se ha convertido en un referente cultural y moral. Muchas producciones audiovisuales lo han retomado para analizar el poder, la obediencia y la pérdida de identidad en situaciones extremas, recordándonos que los abusos pueden surgir incluso en entornos aparentemente controlados. En conclusión, el experimento de la prisión de Stanford mostró con claridad la fragilidad de la moral humana frente a la autoridad y las circunstancias. Nos enseñó que cualquiera puede actuar de manera inesperada cuando se somete a la prisión del poder o a un sistema injusto. Por eso su legado más importante es la advertencia de que la ética y la empatía, la responsabilidad no deben perderse nunca, ni en la ciencia ni en la vida cotidiana. Gracias.